Buenos días, tardes, noches o a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura, utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Mariana López Santibáñez y junto con Carlos Gratelor, aquí también presente, dirijo este espacio y en este capítulo hablaremos sobre los libros como medio para dar a conocer la arquitectura, platicando acerca de su importancia y sus diferentes formas. Desde la época moderna se han realizado diferentes convenciones para difundir los avances artísticos y tecnológicos de diferentes países, buscando que se conozcan en todo el mundo. La arquitectura, como una disciplina que involucra ambas áreas, también ha participado de esta difusión global. Sin embargo, tiene un impedimento, pues se trata de algo construido que no se puede mover y que se experimenta de mejor manera al visitarla en persona. Debido a esto, los arquitectos han buscado diferentes maneras de llevar sus obras a otros lugares a través de la exposición, ya sea con maquetas y láminas en museos, videos, películas y recientemente también por medio de las redes sociales. Otro medio de difusión, muy común en muchos ámbitos pero quizás un poquito ignorado en la arquitectura, es la escritura. En Habitáculo pensamos que las palabras pueden ayudar a dar sentido a diferentes ideas y a construir imágenes mentales de lo que no podemos presenciar en el momento. Esto, a nuestro parecer, hace de los libros una buena forma de enseñar la arquitectura, no solo con imágenes o croquis, sino también con palabras. Para adentrarnos en el tema, nos preguntamos qué tan importante es dar a conocer la arquitectura por este medio, cómo se hace y qué podrán tener en común la lectura y arquitectura. Esto lo vamos a hacer reflexionando de la mano de nuestra invitada del día de hoy en Habitáculo, la arquitecta Selene Patlán. ¿Cómo estás, Selene? Hola, pues muchas gracias por la invitación y por el espacio. Estoy muy emocionada de estar con ustedes. Me parece un proyecto súper padre, entonces pues muchas gracias y hola a todos los que nos escuchan. No, vale, gracias a ti. Y bueno, nos alegra que estés bien. Y bueno, primero, queremos hablarles un poco sobre Selene y un poco de su semblanza. Selene Patlán es ingeniera arquitecta por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. De 2010 a 2011 trabajó en Aflo Arquitectos, donde desarrolló proyectos arquitectónicos y ejecutivos. En 2012 inició su práctica en la difusión de arquitectura. Durante 9 años colaboró con Arquín en la edición y dirección editorial de más de 50 publicaciones sobre arquitectura y diseño. Actualmente desempeña una labor independiente en edición, crítica y difusión de arquitectura en México a través de las plataformas Ahorita Leo, Coproyecto y Colectivo Panel. Muchas gracias por estar aquí, Selene. Para empezar un poco pues, la conversación, esta segunda parte, quisieras que primero nos hablaras de ti, de Selene. ¿Quién eres? ¿Qué te motiva? ¿Qué es para ti la arquitectura para llevar la conversación? Ya, pues qué difícil pregunta. Siempre es complicado hablar de uno mismo, ¿no? O sea, cuando hablas de otras personas es súper fácil y hablar de uno mismo a veces resulta muy, muy complicado. Pero, pues nada, soy Selene. Pues como ya bien mencionaste, estudié arquitectura en el Politécnico. La carrera en su momento que estudié pues era ingeniería y arquitectura, entonces soy ingeniera y arquitecta. Y pues nada, o sea, creo que desde muy temprano en la carrera me empezó a llamar mucho la atención qué había afuera, ¿no?, de la escuela. Yo no tuve familiares o papás o alguien cercano que fuera arquitecto, entonces siempre como que desde muy el inicio de la carrera yo siempre trataba de buscar qué había afuera, ¿no? O sea, cómo era la vida real, ¿no? Porque pues desafortunadamente la vida académica es una y la realidad es otra, ¿no? Así es. Entonces, pues desde casi la mitad de la carrera empecé a estudiar, empecé a trabajar. Trabajé en este despacho que ya mencionaste que se llama Aflo. Y pues nada, ahí aprendí mucho, obviamente de arquitectura.
porque también la manera de enseñar de Politécnico pues es una forma muy particular, ¿no? Porque nuestra carrera está más enfocada a la parte de ingeniería y a veces se descuida o se deja un poco de lado la parte, digamos, de lo romántico de la arquitectura, ¿no? Entonces, pues con el trabajo o al entrar al despacho, pues de alguna forma me hizo dar cuenta de esa parte romántica de la arquitectura, de diseñar, de agarrar la pluma, de tachonear, ¿sabes? Entonces eso estuvo muy padre y complementó muy bien esa parte de estudiante, aunque también me costó, debo confesarlo, porque de pronto pues ya volver a la vida académica cuando trabajas es complicado porque quieres hacer las cosas ya como las estás viendo en la vida real y a veces los profesores son como muy, muy tajantes y te ponen así de, no, esto se tiene que hacer así, y eso la verdad es que en su momento me causó mucho conflicto. Y sobre todo el último año de la carrera creo que la pasé fatal, o sea, reprobé composición y todas las materias porque yo quería hacer un proyecto súper ambicioso y entonces los profesores eran como, no, solo tienes que hacer esto, no sé, creo que ese año para mí fue súper, súper caótico y pues nada, como en ese caos en algún momento también decidí explorar qué pasaba con el mundo editorial, ¿no? Y pues tal cual mandé un día mi portafolio, mi CV a Miquel Adrià, que pues yo no lo conocía, o sea, sabía quién era, pero no lo conocía en persona. En algún momento encontré su mail, no me pregunten cómo, le mandé un mail y le mandé mi portafolio, mi CV, y le dije, oye, me encantaría hacer mis prácticas, algo con ustedes, veamos qué sale, ¿no? Y al otro día me llamaron, estuvo muy curioso, y me dijeron, ¿puedes venir a una entrevista? Y yo, pues sí, encantada. Y curiosamente quien me llamó fue la persona que en su momento estaba a cargo de los libros, que es Armando López Carrillo, un gran editor. Él no es arquitecto, sino es editor fue editor para grandes editoriales como Porrúa y otras muy grandes, ¿sí? De literatura y más temas así. Entonces, pues él fue la persona que me entrevistó y básicamente necesitaban a alguien que ayudara, puramente en los libros, porque era un área que querían, digamos que no explotar, sino más bien ampliar, ¿no? Entonces, pues nada, me entrevistó, yo creo que le caí bien, porque pues al final tenemos profesiones muy diferentes, ¿no? Y pues me dijo, me urge alguien, puedes venir, básicamente puedes empezar mañana. Y yo, sí, no es más, me dijo, puedes empezar ahorita. Y yo, wow. Sí, ¿sabes? Y pues nada, me puso una compu y me puso a hacer, no sé, una tabla de Excel, y a partir de eso pues se abrió como todo un mundo para mí, porque se abrió el mundo de los libros, que es otra cosa completamente en la arquitectura, y pues tuve grandes maestros, la verdad, o sea, Miquel, un gran maestro de toda la lectura de la arquitectura, de toda la parte crítica, y Armando esta otra posición, digamos, de la literatura y más del cariño a los libros. Y bueno, también ahí hubo otras personas, después hubo otra gran maestra también en Arquine que se llama Isabel Garcés, que pues nada, ella trabajó para la editorial RM y ahí ellos hacían como libros más objeto, entonces ella pues también abrió ese mundo. Y pues los diseñadores, correctores, traductores pues también son otra cosa, ¿no? Entonces cada día para mí era una enseñanza y un mundo nuevo en el que pues seguí y ahí duré 9 años. Así que wow. Estuvo bastante entretenido y divertido y aprendí muchísimo y de todo. No Qué sé padre. Si eso contestó tu pregunta, sí, o me explayé demasiado, pero bueno. Está bien, fue una buena introducción a todo lo que haces. Pensando en eso, en esa última parte que dices, que te fuiste introduciendo más a la parte de los libros conjunto con la arquitectura, así adentrándonos al tema, ¿tú cuál crees que es la importancia de utilizar este medio para dar a conocer la arquitectura? Pues
sobre todo es que un libro, digamos, es algo común, ¿no? Es el medio común en el que podemos explorar y comunicar cosas, ¿no? No necesitas explicarle a nadie qué es un libro, ¿no? O sea, tu tía, tu mamá, tu abuelita, ¿sabes? Todos hemos leído un libro, ¿no? Entonces, pues creo que eso lo hace como un medio importante para exponer lo que hacemos, ¿no? Pero también ahí hay otra parte o esa contraparte que siento que los libros de arquitectura todavía no logran dar ese brinco a veces, ¿sabes? Y se quedan en libros de arquitectura para arquitectos, ¿no? Entonces ahí es donde creo que todavía no terminamos de dar ese salto hacia hacer un lenguaje un poco más común, ¿no? En el que pues cualquier persona que toque un libro de arquitectura lo pueda entender y pueda razonarlo y decir, pues sí, ¿no? Digo, hay algunos libros muy grandes que claro que lo han hecho, o sea, Juhani Pallasmaa, yo siento que cualquier persona lo podría leer y le podría interesar, no solamente arquitectos, ¿no? Entonces, creo que ahí o sea, hay como esas dos caras de la moneda, pero sí, también hay, creo que como arquitectos, o al menos eso yo he notado, sí tenemos estas ganas de transmitir nuestras ideas en papel, ¿sabes? O sea, no sé si tiene que ver con una cosa de que dibujamos, siempre hay croquis, siempre hay papel, pero sí noto que los arquitectos tienen ese ímpetu o esas ganas de transmitir sus ideas en un objeto de papel, ¿no? Que ahí es muy padre. Alguna vez leí una cosa de un editor que justo decía que los editores eran estas personas que convertían las ideas en objetos de papel, ¿no? Y me pareció una idea súper bonita. Entonces, pues nada, creo que ahí es, o sea, sí es importante, pero ahí es donde creo que a veces luchamos con esta cosa de hasta dónde llegas. Bueno, también es el perfil a quien quieras llegar, ¿no? Al final los libros, pues como todo, ¿no? Hay diferentes géneros, hay libros para cada uno. Entonces también depende un poco lo que quieras comunicar, ¿no? Creo que una de las primeras preguntas que Miquel hacía cuando llegaba alguien y quería hacer un libro, le decía, ¿para qué quieres hacer un libro? O ¿para quién lo quieres hacer, no? O sea, si lo quieres hacer para tus clientes, ¿sabes? Pues es un libro, ¿no? Si lo quieres hacer para chicos universitarios, pues es otro libro. Si lo quieres hacer para presumirlo a tus papás, pues es otro libro, ¿no? Entonces creo que también de un mismo pensamiento se pueden derivar opciones para transmitir en un papel, ¿no? Ok. Y me pregunto yo un poco, ¿y crees que influye capaz el medio? Además de, o sea, por decirlo así, porque obviamente existen diferentes formas como dar a conocer pues la arquitectura, como tú dices, ¿no? A través de los libros, dependiendo de a quién se lo vayas a escribir, ¿no? Pero también me pregunto si, por ejemplo, influye que no sé, sea una revista, o sea, un medio electrónico, o sea, un libro, no sé, de bolsillo, o sea, como que ¿crees que eso influye también? ¿Y por qué? ¿Cuál crees que sea la más eficiente? Sí, o sea, sin duda creo que eso influye y también influye, o sea, te diría hasta influye también qué editorial lo tome, ¿no? Okay. O sea, porque ahí entra justo la labor que hacemos como editores de, pues, buscarle un sentido a tus ideas para transmitirlo en ese objeto, ¿no? Entonces, sí creo que influye para qué medio, para qué revista o para qué editorial, o si es también para redes. Creo que hay que entender, o sea, se vuelve otra vez esa pregunta de para quién quieres hacer las cosas, ¿no? O para qué las quieres hacer. Porque cuando me salí de Arquine empecé a llevar algunas redes un poco con la misma intención de, ¿sabes? Los libros tienen un tiempo muy lento.
O sea, puedes pasar haciendo un libro años. El libro más largo que tuvimos en Alquine creo que duró 9 años. Es un montón. Entonces, es un montón, ¿no? Entonces, porque también es un proceso un poco más pensado, digámoslo. Con las redes es un proceso muy instantáneo, ¿no? Y con los libros, que eso también es una postura interesante, ¿no? Porque con los libros, digamos que la gente lo piensa más al publicarlo, ¿no? Porque es algo que se va a quedar escrito y ya no le puedes borrar, ¿no? O sea, si te equivocaste, pues te equivocaste y así salieron los 3,000 ejemplares o los 2,000 ejemplares o los ejemplares que hayas hecho. Entonces, de alguna forma eso siento que también está padre porque te hace pensar verdaderamente las cosas, ¿no? O sea, bueno, ahorita si quieren lo hablamos, pero pues el diseño editorial también es un mundo, ¿no? Donde los diseñadores editoriales son tan clavados y hay personajes como David Kimura, que es un gran tipógrafo de México, que, o sea, cuidan la letra, ¿no? Me acuerdo una vez que David nos explicó la letra A, ¿no? Y nos dio una cátedra de la letra A y por qué era así. Y cosas que jamás en tu vida como arquitecto o como persona de pronto notas, pero pues sí, ya cuando diseñas un libro, pues te das cuenta que todo tiene que ver, ¿no? Tiene una razón. Entonces es un pensamiento más pensado, aunque me redunde, pero sí es así, ¿no? Porque pues tienes que pensar en cuánto se van a imprimir, en que quede bien escrito, en que quede bien corregido, en que no se te vayan errores ortográficos, en que una imagen no te va a salir mal, ¿no? En que los planos no te van a salir pixelados. Entonces sí se vuelve un proceso más complejo y un poco, te digo, más que lleva muchísimo más tiempo. Y en cambio con las redes sociales, pues tienen un formato muy fast, ¿no? O sea, de que ahorita lo publico y ya lo ven 15,000 personas, digo, por decir algo, y si me equivoco puedo editar o lo puedo borrar o lo puedo quitar, ¿sabes? Y desaparece, ¿no? Entonces, de alguna forma en las redes siento que tienen otro perfil, ¿no? O sea, te sirven para comunicar ideas rápidas, pero a veces la gente ya no lo piensa serio, tanto, ¿no? Ya porque no hay ese... Sí. Pues sí, digo, también está padre porque siento que a veces a la arquitectura hay que quitarle seriedad, ¿no? Para llegar al público, ¿no? Pero sí también hay que pensar más lo que se pone, ¿no? O sea, porque ahora, pues, afortunada y desafortunadamente, pues es un boom ahora lo digital, más con la pandemia, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, todo ahorita es digital, ¿no? Entonces, también ya a veces no nos cuestionamos tantas cosas, ¿no? Creo que es algo, ahí es un pro y un contra, porque pues sí puedes llegar muchísimo más rápido a más personas que antes no podías llegarlo. O sea, un libro te llega al tiraje que pues imprimas, ¿no? Sí. Y ya, o sea, si son 300 ejemplares, pues nada más le llegó a 300 personas, ¿no? Pero las redes pueden ser, o sea, puede llegar al mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que cuidar también esos mensajes, ¿no? De cuidar también lo que estamos diciendo y sobre todo también con gente que influye. O sea, digamos todos estos influencers que ahora hay, que también creo que los hay en la arquitectura, pues también me parece que tienen que tener un cuidado de las cosas porque, o sea, yo tengo súper poquitos seguidores y pongo muy poquitas cosas, más bien mi Instagram sí lo uso y a veces pongo o sea, no pongo cosas tan interesantes, sino pongo mi vida cotidiana, pero yo no creo estar influenciando a las demás personas, ¿no? O sea, hay muchos son mis amigos que ven cosas así, lo que pongo, ¿no? De qué comí hoy. Pero creo que las personas que sí tienen muchísimos seguidores y que están relacionadas a un tema, sí tendrían que tener esa conciencia, ¿no? Porque de alguna forma se vuelven un medio. Y siendo un medio, pues también tienes que tener un criterio para publicar o poner cosas en tu perfil, ¿no? Entonces ahí es donde creo que sí, estas personas deberían de recapacitar y de pensar bien lo que ponen para ponerla, ¿no? O sea, digo, voy a poner un caso absurdo, bueno, no absurdo, pero sí que me parece como importante
destacar, o sea, por ejemplo, estos paparazzis que había antes, ¿no? Que justo el otro día veía esta serie de todo el reinado y que perseguían a la princesa Diana, ¿no? Entonces ella en algún momento se hartaba, pero después como que le tomó ese decir, bueno, si pues realmente estas personas me siguen a todos lados, pues voy a cambiarle el sentido a lo que estoy haciendo y voy a hacer algo bien, ¿no? O voy a tratar de dejar una huella en este mundo, ¿no? Entonces sí creo que ahí va ese pensamiento, ¿no? Ok. Y tú, en lo personal, en este intentar traducir la arquitectura en los libros y llevarla a las demás personas, ya sea en tus trabajos de edición o o sea, de que tú hayas escrito algo, ¿qué intentas transmitir cuando haces ese tipo de trabajo? Pues al editar siempre me intento poner en las dos posiciones. Una en la postura del autor, digámoslo así, de decir, o sea, sí me trato de adentrar en el mundo. De alguna forma es como meterte en su cabeza, ¿no? Para poder entender su pensamiento y desde cosas como muy básicas de, pues, cómo vive, cuáles son sus valores, o sea, de cómo, bueno, en el caso de los arquitectos es súper importante entender cómo trabajan, si trabajan con maquetas o con croquis, ¿sabes? Entender cuál es su objetivo, cuál es su pensamiento. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Y después está también el otro lado del que me pongo es de los autores, digo, de los lectores, ¿no? En el cual yo siempre me estoy preguntando así de, bueno, si hoy me llega este libro y yo no sé absoluta, ¿sabes? O sea, estoy encerrada en un pueblito así y no sé quiénes son estos arquitectos, cómo con este libro yo podría entender lo que ellos me están queriendo transmitir, ¿no? Entonces siempre juego como entre ese papel, entre contar una idea, pero también que se entienda bien para que las personas lo puedan entender, ¿no? Puedan entender el mensaje. Digo, en algunos casos ha salido mejor que en otros, ¿no? Ya algunas veces me han dicho, tú, Selena, está súper críptico, nadie la entiende, pero también hay otras veces que se ha salido mejor y se ha entendido. Es una arriesga al final de cuentas, ¿no? Y los libros de arquitectura particularmente también tienen algo muy bonito que lo que yo he hecho es intentar que también sean objetos, ¿no? Que no compres el libro solo por comprar, o sea, solo por leerlo, sino también porque quieras tener el objeto propiamente, que creo que ese es el valor ahora que le da los libros, pues de cualquier índole, ¿no? Que sí tienes un objeto, que sientes rico pasar la página, ¿sabes? Que tocas el papel y es como que, qué padre, o que lo hueles. Entonces creo que hay una experiencia al comprar el libro o al tener un libro que no te lo da lo digital, ¿no? También. Sí. Entonces, y los arquitectos, al final de cuentas, pues como diseñadores de objetos, pues sí, que tengas un objeto interesante también se vuelve como parte primordial de hacer esto, ¿no? Creo que no cualquiera tampoco, ¿no? Bueno, sí. Pensaría yo, ya me dirás tú, porque siento que no todos los arquitectos como que ven esta forma de escribir y convertir como que su obra en palabras como algo totalmente interesante, como que... Y lo veo en muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo, no sé de quién haya escuchado como esta frase, pero... O sea, creo que de un profesor que me decía que narrar también se puede ser como una forma de habitar, ¿no? Porque justo, y me quedé pensando, porque dije, pues es que sí, imagínate que lo que él me decía era que, imagínate que en vez de hacer unos espectaculares renders o fotomontajes o lo que queramos hacer para escribir un espacio, ¿qué tal si lo hacemos a través de palabras? O sea, ¿qué cambiaría si, no sé, en la escuela en vez de pedirnos unos renders, no sé, haría un escrito sobre cómo la persona viviría ese espacio que estoy diseñando, ¿no? Entonces, como que siento que no es algo tampoco tan común, pero que a la vez como que sí se ha vuelto, no sé, como tú dices, interesante, pero no sé qué piensas de esta idea, ¿no? Como de que narrar es una forma de habitar o de esto de que no cualquier arquitecto. Sí, o sea, coincido totalmente.
me parece increíble esa idea. Digo, ahora recuerdo una lámina que justo hice cuando estudiaba, que no era tan bonita, pero tenía una historia, contaba la historia de unas personas que iban, ¿no? Y tal cual poníamos la conversación dentro de la lámina. Entonces, digo, me acordé ahora, no tiene nada que ver, pero sí, totalmente de acuerdo. Sí, narrar es una forma también de habitar. Y yo te diría que no es para todos, o sea, más bien cada vez es menos las personas que narran, porque desafortunadamente, como bien lo has dicho, pues en la escuela lo que te enseñan es a transmitir tu idea por renders, maquetas, ¿sabes? Dibujos. Y pues al final de cuentas, justo hace poquito me invitaron a hacer un libro para unos arquitectos que se llaman Estación de Arquitectura, en el cual solo hay textos. Y no sabes cómo me emocionó la idea cuando me invitaron a hacerlo, porque dije, wow, o sea, me voló, dije, sí, lo que quieran, cuando quieran, ya, lo hagámoslo, ¿no? Y al final me invitaron a hacer también un textito de introducción, entonces justo hablaba un poco de eso, de que pues como que nuestro lenguaje como arquitectos lo empezamos a resumir, ¿no? O sea, sí, lo resumimos y nuestro abecedario tal cual son croquis, maquetas, renders, planos y ya, ¿no? Entonces, como que perdimos, no sé en qué momento lo hicimos, pero como que abstrajimos, está mal dicho, abstraímos. Es que también suena más raro, ¿no? Abstraímos, pero bueno, tomamos esos fragmentos, voy a decir, como que tomamos solamente esas cosas y ya no vimos más, ¿no? Nos olvidamos del lenguaje tan rico que es hablar y tan rico que son las palabras, y ya solamente tenemos esos 4 elementos en el cual tratamos de explicarle a las personas lo que queremos. Y ahí creo que está el grave error, ¿no? Porque en la escuela jamás te enseñaron a escribir, ¿no? Jamás. O sea, en la escuela ya de arquitectos, ¿no? Sí, claro. Cuando estudias en la primaria, pues sí te enseñan a escribir, ¿no? Pero ya después ya no te enseñan a decir, también te puedes comunicar por palabras, ¿no? Y creo que es un territorio, ahí justo ese textito, luego se los paso para que lo lean, pero como que es un territorio inexplorado. O sea, hay muy pocos que escriben. Justo este fin de semana platicaba con un amigo de eso. Le decía, es que hay muy pocos arquitectos que escriben. Más bien es al contrario, ¿no? O sea, y está cañón porque, pues sí, al final de cuentas, es el lenguaje común que tenemos con las otras personas que no son arquitectos, ¿no? Entonces, pues creo que ahí nosotros mismos nos estamos poniendo a veces el pie, ¿no? Totalmente. Porque pues resumimos esto para 4 cosas que solo nosotros entendemos, y bueno, o sea, a eso le sumas que los planos los hacemos perfectamente bellos y entonces se vuelven unas abstracciones padrísimas, gráficas, que nadie entiende nada. Pues es ahí donde digo, híjole, ¿cómo estamos comunicando la arquitectura, no? O sea, ¿cómo queremos que personas comunes lo entiendan, ¿no? Y también siento que ahí es un poco parte del problema, ¿no? Al final en México, y creo que a nivel Latinoamérica, hay como un 80-85% de autoconstrucción. Sí. Y pues ahí es como que dices, ¿cómo? Si las personas autoconstruyen, o sea, tienen dinero para construir, pero ¿por qué no contratan a un arquitecto? Y para mí es como, pues es que vuelves al principio básico de que no hemos sabido expresar bien lo que hacemos ni comunicarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí va como que balanceándose y ahí va la cosa, pero sí, creo que todavía falta mucho para que lleguemos a que las publicaciones de arquitectura, o una buena publicación de arquitectura, llegue a un público más común, ¿no? O más general. Uh-huh. Sí. Sí, justo a mí me gusta mucho escribir y era un poco todo lo que acabamos de hablar, una de mis principales preocupaciones con las que llegué a este proyecto de Habitáculo, ¿no? Entonces, creo que en el intento de expandir la arquitectura y hacerla llegar a todos,
me pareció una buena idea que usáramos también este tipo de hacer artículos o posts o algo un poco más usando la palabra, ¿no? Sí, no, y no solo usando la palabra, también bueno, como les decía hace ratito, bajándole formalidad, porque, Sí, claro. porque creo que se puede lograr hasta con cosas un poco más sencillas, no sé, ¿sabes? O sea, de pronto en el mundo de la ilustración hay una cosa que se llaman los fanzines, que a mí o sea, cuando los descubrí me volví loca porque digo, ¿por qué no estamos haciendo esto? Que básicamente son autopublicaciones, ¿no? Que de pronto es un papelito doblado en 4 donde cuentan una historia, pero no sé por qué en la arquitectura no estamos haciendo eso. Y creo yo que tiene que ver con la formalidad que le damos a veces a las cosas también, ¿no? Pero si hiciéramos a lo mejor cosas también un poco más informales hacia ese camino, creo que podría haber también ahí otras cosas interesantes. Y también, pues siempre, o más bien, o nunca dejar de lado esta cosa multidisciplinaria, creo yo. Uh-huh. Sí, investigando también un poco sobre lo que tú hacías y así, vimos que tenías esa frase de arquitectura para todos en el tema de Colectivo Panal. Y te quería preguntar cómo vinculas esa idea de la arquitectura para todos con los libros, porque vimos que has hecho algunas intervenciones a nivel como ciudad pequeñas que tienen que ver con un espacio de lectura. Entonces, ¿cómo hiciste ese vínculo, ¿no? En llevar la arquitectura para todos también a través de un espacio en el que se pueda leer, no solo de arquitectura, supongo, de lo que sea, ¿no? Sí, claro. Pues ese proyecto Colectivo Panal es un proyecto que, digo yo, que hacemos un proyecto al año, porque como que lo retomamos y lo dejamos y va un poco así, pero en realidad de donde salió Colectivo Panal es que pues otra vez, ¿no? Como en Arquine, de pronto pues te das cuenta de pues me tocó trabajar con muchos arquitectos muy reconocidos, pero también a veces idealizamos mucho esas cosas, ¿no? Entonces al estar en Arquine pues te das cuenta que pues idealizas además muchas cosas, ¿no? Y todos los arquitectos tenemos 2 manos, 2 ojos, ¿sabes? No hay nada fuera de lo común, ¿no? Entonces, a veces solo son las ganas que quieras poner en una cosa y hacerlo, ¿no? Entonces, pues en algún momento, como que me di cuenta que es bien complicado encontrar ingenieros arquitectos en el mundo en el que me muevo, ¿no? O sea, es bien raro. Y de hecho creo que es una de las razones por la cual a Miquel le llamó la atención mi perfil. Digo, nunca se lo pregunté, pero creo que sí, ¿sabes? Y entonces no hay tantos ingenieros arquitectos en este mundo, y menos chicas que son ingenieras arquitectas, ¿no? Entonces de ahí fue como que dije, pues me parece súper sorprendente, ¿por qué no armamos un colectivo de arquitectas ingenieras, ¿no? Bueno, ingenieras arquitectas. Y de ahí invité a 2 amigas que me gustaban lo que hacían y pues nada, empezamos a darle forma a ese proyecto. Y al final se terminó llamando Colectivo Panal, y justo uno de nuestros lemas, así desde el muy, muy al principio, fue: queremos hacer arquitectura para todos, porque sí como compartíamos ese pensamiento de decir, pues como que se hace arquitectura, pero no termina siendo para todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí salió ese proyecto. Y pues nuestra intención era justo hacer intervenciones para llegar a un público que creo que está muy desatendido en México, ¿no? Que es la clase media baja, o sea, ni siquiera hablar de comunidades, ¿no? Sino todas estas personas que son como mis papás o como los papás de ellas, que tienen ganas de hacer cosas, pero no saben a quién acercarse y ni idea de cómo llegar a un arquitecto, porque piensan que los arquitectos solo hacen planos o edificios o cosas muy grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues salió de ahí, y primero hicimos, digo, ya no me acuerdo qué hicimos primero, pero el proyecto que decías era, pues justo
una de las cosas fue apropiarnos del espacio público, ¿no? Entonces invitamos a varios arquitectos a que colaboraran en apropiarnos del espacio público, porque creo que el espacio público es un espacio neutral en donde podemos comunicar un montón de cosas y que a veces no comunicamos, ¿no? Entonces empezamos con eso en serie de intervenciones en el espacio público y una de ellas fue el trueque de libros, ¿no? Que pues hicimos una cosa con guacales, algo muy, muy, muy sencillito porque pues era algo que teníamos que quitar, poner rápido y que no sabíamos si se lo iban a robar o qué iba a pasar, ¿sabes? Sí. Entonces, y pues invitamos a varios a donar libros. Entonces nos donaron libros y la idea era justo que tú llevaras tu libro y lo pudieras intercambiar por otro que estuviera allá, o bueno, si no llevabas un libro también te podías llevar el que quisieras, ¿no? Uh-huh. Un poco con esa idea de intercambio, ¿no? Que es así como que también creo que pueden pasar o suceder muchas cosas, ¿no? Y también otro proyecto que hicimos fue un puestito de arquitectura, que ese pues tal cual fue inspiración de unos arquitectos que ahora se llaman Enorme, que en su momento se llamaban Pac-Man. Okay. Son unos arquitectos españoles que pues básicamente ellos proponían una oficina ambulante de arquitectura, ¿no? Y nosotros como reinterpretamos esa idea o la mexicanizamos, hicimos el puestito de arquitectura, ¿no? En el cual pues nos paramos un día en un mercado y estuvo bien interesante ese proyecto, la verdad. A mí me dejó mucho sobre otra vez de cómo acercarnos a las personas o que no sabemos acercarnos a las personas, porque pues nos pusimos en un mercado afuera y tal cual pusimos el puestito y la gente llegaba y nos preguntaba si vendíamos el mueble, si vendíamos los bancos o qué hacíamos y pues nada, de pronto ya los locatarios iban y le iban diciendo a los vecinitos así que éramos arquitectas. Luego los domingos se ponía como un grupo de salsa cumbia ahí a tocar afuera del mercado. Entonces se acercaron con nosotras y nos preguntaron qué están haciendo, les explicamos y entonces estaba divertidísimo porque dentro entre canción y canción, entonces haz de cuenta, imagínate la cumbia, hacía todo lo que da, y entre canción y canción decían, bueno, y aquí están las arquitectas, están ofreciendo sus proyectos, quien quiera pasar. Entonces, ¿sabes? Otra cosa, y ahí es donde creo que la arquitectura para todos realmente funcionó. Oye, ¿no? Porque bueno, creo que eso, como para ir cerrando también, o sea, como que me encanta todo esto que me platicas, y yo creo que esta idea que decías, la arquitectura como para todos, que estabas comentando ahorita, que es una idea que también nosotros tenemos, ¿no? Y como que tenía como unas últimas, como 2 preguntas para ti. Y lo primero es que, como para cerrar, ¿qué crees que como que hace falta como para que la gente escriba más, lea más, como que hable más de este tipo de temas? Y la segunda es, ya veo, o sea, con todo esto que nos cuentas, estas experiencias, ¿a dónde quieres llegar con todo esto, no? Con todos estos proyectos que has hecho. ¿A dónde ves ¿a dónde te gustaría llegar, no? O sea, ¿a dónde ves a Selene? ¿A dónde te gustaría? En un futuro con estas cosas, ¿no? O sea, Ay, pues la primera, creo que una de las cosas, creo, es que hay que atrevernos más, ¿no? A quitarnos el miedo, porque creo que sí hay un miedo a escribir y tiene que ver con, pues, miedo a equivocarnos, ¿no? Pero justo creo que de ese miedo a equivocarnos, o sea, de esas equivocaciones se tiene que hablar más, porque desafortunadamente también en la arquitectura, pues todo lo que leemos siempre, las memorias de los proyectos son de lo bonito, ¿no? De lo bonito que pasa, de ay, qué bonitas plantitas, ay, está perfectamente orientado, la familia feliz, pero no se habla de los errores, y creo que de eso se tiene que hablar muchísimo más, ¿no? Tanto para los estudiantes como para las otras personas, ¿sabes? De hablar de presupuestos, tampoco se habla de costos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es súper importante en la arquitectura empezar a exhibir los costos, ¿no? Porque yo lo veo así, pero, ¿sabes? O sea, de pronto digo, si yo quiero, no sé,
el teléfono tal, voy a la tienda y veo cuánto cuesta. Y ya veré yo si tengo que ahorrar 20 años para comprarme ese teléfono o no, ¿no? Pero ya sé cuánto cuesta y ya sé lo que quiero. Entonces creo que también eso es importante decirlo, ¿no? Porque como que de principio damos por hecho que las personas quizá no tienen el dinero, pero, ¿sabes? Ni siquiera les damos la oportunidad de saber o decirles cuánto, ¿no? Entonces creo que sí hay que atrevernos a escribir, o sea, a equivocarnos, a regarla, a cagarla, a todo lo que tenga que ser. Y hablar de esos errores, ¿no? De decir, la regué, de pronto me equivoqué con este material, lo pedí mal y quedó el colado mal, lo tuve que tirar. O sea, creo que se tiene que hablar de todos esos errores para que de eso podamos aprender. Entonces eso sería la primera cosa. Y sí, escriban escriban todo lo que puedan, díganlo, aprovechen las redes también para decir, si la regan también, pues de pronto también algo que no nos enseñaron es aceptar los errores, ¿no? Como que vemos la crítica muy mal y la verdad es que la crítica creo que tendría que ser algo bien visto, ¿no? Porque es bien padre que alguien se acerque a ti y te diga, mira, pues yo vi esto y esto, qué padre. Hace poco lo hizo un amigo con un libro y de verdad me dio muchísima emoción que se tomó el tiempo para revisarlo y para comentarme, ¿no? Entonces también es algo que creo que tenemos que aprender más de la crítica y de la buena crítica, sí. ¿No? No solamente aventar piedras y ya, ¿no? Sino hacer una buena crítica con justificaciones. Y bueno, la segunda pregunta, ¿cómo veo esto o cómo veo en un futuro? Pues no sé, la verdad no sé, como que siempre he sido, como que me voy dejando llevar y a ver a dónde me lleva la marea, digámoslo así. Pero algo que sí me gustaría hacer o que en algún momento espero que ocurra es justo lograr que algunas de las publicaciones que he hecho o que haga lleguen a un público más general, ¿no? Que sean lo suficientemente digeribles para un público general, pero también con buen contenido, ¿no? Entonces, ahí, claro que me gustaría explorar con fanzines, ¿sabes? Me gusta mucho explorar esta idea de desformalizar cosas, de llegar a esos públicos, de hablar otros lenguajes, de que escribamos más. No digo que sea fácil, sí, porque también escribir es complicado y tiene su chiste, claro, pero si no lo haces, nunca lo vas a hacer, ¿no? Entonces también se vuelve de pronto una rutina. Entre más escribas y más continuamente lo escribas, pues va a ser muchísimo más fácil conforme lo practiques, ¿no? Y pues nada, como desformalizar esas cosas creo que es importante y pues ya, creo que eso es a lo que me gustaría llegar, ¿no? Llegar a otros públicos, a otras gentes y colaborar, ¿no? También creo que eso es bien importante o eso es algo que me gusta y me llama mucho de, pues no solo son mis ideas, sino son o sea, al final un libro pues es el conjunto de muchas cosas, ¿no? Es del conjunto del diseñador, del impresor, a veces conjuntar otras disciplinas, ¿no? Como la ilustración, ¿no? Para también ver otras perspectivas, la fotografía, claro, ¿no? Y no solo, no estoy hablando de estas fotografías súper bellas de la arquitectura donde están perfectamente cuidada la perspectiva, digo, grandes fotografías y grandes fotógrafos que respeto y admiro mucho, pero sí darle otro sentido, ¿no? Hablar, me encantaría que las personas también empezaron a tener su propia voz, ¿no? O sea, de que la arquitectura se convierta no solo hablada por arquitectos, sino también por los usuarios. Por ahí hay un documental que de una obra, ya no me acuerdo de quién, pero justo habla la señora de la limpieza de la casa, ¿no? Entonces ella es la que describe la casa. Entonces creo que esas perspectivas vale la pena contarlas, ¿no? Porque al final nosotros lo vemos como una idea romántica de la arquitectura, pero también hay que ver ese otro día a día, ¿no? De qué pasa cuando barres, cuando trapeas, cuando tienes que ir por el gas, ¿no? O sea, de esas cosas de la vida cotidiana que no hablamos, ¿no? Entonces, increíble. Creo que ahí si lograra ese balance, sí, pues sería un gran éxito para mí. Me estoy emocionado, pero bueno, que más me gustaría seguir hablando de esto, pero yo creo que ya, si quieres, pasamos a
bueno, la tercera parte del episodio. Y bueno, en esta parte, o sea, lo que hacemos es que, nuevamente para cerrar, o sea, como creemos que una verdadera reflexión trae más preguntas que respuestas, lo que te queremos preguntar es, ¿con qué preguntas te quedas? O sea, no que nos digas como una reflexión ni nada, sino más bien, ¿con qué preguntas te quedas a partir de lo que hablamos? Y ya, o sea, preguntas que te gustaría resolver en un futuro, resolver a partir de este tema que hablamos. Ya, pues con un montón, creo. Sí, sin duda hablarlo también te deja más preguntas, ¿no? O sea, cómo seguir, diría yo, o sea, cómo sí hacer esta arquitectura para todos. Creo que es la primera pregunta que me viene a la mente, ¿no? Y cómo sí lograr que las publicaciones lleguen a más personas también es otra pregunta, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo no dejo de ser arquitecta, entonces, pues sí, de pronto es como que a veces hago cosas y otras personas me dicen, no, pero todavía sigue siendo muy arquitectónico, ¿no? Entonces, ¿cómo logras también como separarte de eso, ¿no? Y pues nada, cómo buscar, ahorita también me quedo pensando mucho en cómo hacer más plataformas donde la gente pueda colaborar y escribir más, ¿no? O sea, cómo hacer que los arquitectos escriban más, no sé, eso es otra pregunta, claro, ¿no? Y pues nada, cómo generar otros formatos también me parece súper interesante. Yo creo que no voy a terminar, así que está bien. Así que sigamos, pero sí, sin duda hay muchas más preguntas. Claro. Pues para terminar, nos gustaría agradecer a Rafael Romo por la música y a Sebastián Díaz por la edición de este podcast y por supuesto a ti, Selene, por la conversación que acabamos de tener. Estuvo muy interesante y creo que es un tema poco común y muy padre. Pues muchas gracias por la invitación y la plática, muy amena. Se pasó súper rápido y a veces siento que me extendí demasiado, pero bueno. No, para nada. Pero bueno, nos vemos en la próxima edición de Habitáculo y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos, les mandamos un abrazo. Bye.